Hola, buenas tardes. Mi nombre es Saúl Uribe y hoy nos encontramos con el profesor Germán Palacio, profesor de la sede Leticia. Y cuéntanos, Germán, ¿qué hace Germán? Bueno, muchas gracias, Saúl, por esta invitación a conversar. Y pues lo primero es contarte que en la sede Amazonia tenemos un trabajo, sobre todo en posgrados, en estudios amazónicos, en maestría y doctorado. Y actualmente estamos tratando de hacer un trabajo de pregrados un poco más amplio, de tal manera que podamos de alguna manera como cerrar esa brecha tan fuerte, no digamos cerrar, disminuir un poquito las distancias tan fuertes que hay en procesos de formación universitaria en la población amazonense. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos en la universidad, hacemos investigación. Y yo personalmente, digamos, hay dos áreas que yo trato de trabajar que las llamo ecología política e historia ambiental. Pero cuando me preguntan exactamente, yo digo algo así como, me interesa discutir problemas contemporáneos con una visión de ecología política, dándole densidad histórica. No es tanto como en que yo haga historia en un sentido muy estricto o me sienta historiador en un sentido muy estricto, sino que recurro a la historia para tratar de entender también problemas contemporáneos y nuestras opciones de futuro. Básicamente es lo que trato de hacer. Muy bien, Germán. Profesor Germán, ¿y cómo cree usted que estos espacios del primer Seminario Internacional de Antropología e Historia, organizado por la Academia Putumayense de Historia, el Centro Internacional de Estudios Andino-Amazónicos y el Grupo de Investigación, Estado y Desarrollo, pueden aportar a el fortalecimiento de ciertas capacidades de la sociedad putumayense y de los grupos indígenas que conforman este vasto territorio, que en esencia trasciende las fronteras del departamento y nos sitúa entonces en un contexto mucho más amplio y que compete entonces a una serie de países que comparten este territorio tan diverso, tan complejo, con una historia tan profunda? Sí, Saúl. Yo pienso que este tipo de eventos son bien importantes, en primer lugar porque pues la Amazonia es realmente una región inmensa. O sea, cuando uno se pone a pensar solamente en kilómetros cuadrados, si la Amazonia fuera un solo país sería probablemente el quinto o sexto país del mundo, algo como comparable con Australia, por decir algo. Segundo, la complejidad es tan alta en distintos niveles, ecosistémicas si tú quieres, digamos en términos de poblaciones, en términos de estados-naciones que tratan de apropiarse de la Amazonia, en términos de las poblaciones que viven en esta región de manera milenaria, ¿verdad? Entonces, me parece que hay un trabajo muy importante para hacer, máxime si tú piensas. Pensemos solo el Putumayo. Putumayo lleva más de 50 años con exploración y explotación petrolera, 60, 70, y uno no puede entender cómo en un lugar como este, del cual le extraen los recursos, no tiene ni una universidad pública importante o seria, o simplemente no tiene una universidad pública. Evidentemente hay esfuerzos importantes que hay que reforzar, el ITP, un ejemplo de ellos. Pero fíjate que aquí estamos en buena medida haciendo esto a través de como una asociación de personas interesadas en la antropología y la historia, en el marco de una institución de desarrollo sostenible como es Corpo Amazonia. Curiosamente es Corpo Amazonia, una entidad que no se dedica estrictamente a la educación, la que tiene que de alguna manera promover estos espacios. Algo está faltando. Y por último, es que la Amazonia es tan grande, tan compleja, tan diversa, que yo personalmente me siento feliz de que a mí me inviten, porque como que completo todos esos huequitos, como esos pedacitos de ausencia, digamos, de conocimiento, ¿no? Uno dice, yo hablo sobre la Amazonia, yo trabajo en la Amazonia, pero muchas veces uno tiene como ideas un poco generales, pero la necesidad de enriquecerse y alimentarse de esos espacios específicos, porque son diferentes, regionales o de los lugares. Respirar, digamos, este aire tan húmedo que cuando yo comparo con Leticia, yo digo, uy, es que en Mocoa siempre llueve más que en Leticia, pero no lo digo porque yo haya mirado los informes formales, digamos, de los expertos en la materia,
sino porque te juro que cuando yo vengo a Mocoa siempre me ha tocado lluvia. Yo no sé por qué, si siempre o si solo hay lluvia. Sí, profesor Germán, y usted plantea hace un rato algunas reflexiones que tienen que ver con los imaginarios que se han construido sobre un lugar tan particular, tan singular como la Amazonía. Cuéntenos, dentro de esas investigaciones que actualmente adelanta, sobre esos imaginarios y cómo esos imaginarios se van materializando incluso en las mismas expectativas de las poblaciones que habitamos en la Amazonía. Pues el tema de los imaginarios me parece un tema fascinante, pero algunas veces la gente lo examina como temas que son un poco etéreos en el aire, como que lo que es sólido parece ser la economía, el petróleo, la carretera. Pero la forma como nos imaginamos quiénes somos, cómo interactuamos en el territorio, cómo lo convertimos en algo que es nuestro compañero permanente, hacemos parte de él, hace parte de las redes de la vida en las que uno discurre por toda su vida, uno se la imagina de ciertas maneras y eventualmente no de otras maneras. Entonces, imaginarios sobre la Amazonia que han sido comunes también para otras regiones de América, por decir, como un paraíso, es uno de los imaginarios que uno tiene que de alguna manera poner a evaluar a ver si es cierto que la gente o si históricamente se ha visto de esa manera. En un imaginario tan común para América como es la idea de El Dorado. El Dorado, el aeropuerto de Bogotá se llama El Dorado, nosotros a veces nos sentimos orgullosos de que somos El Dorado, pero ¿qué quiere decir El Dorado? El Dorado, o sea, un lugar para extraer riquezas, para extraer metales, para enriquecerse. Entonces, si uno piensa así, el bosque, pues uno dice, ah, no, cuando vio el bosque lo que vio es cuántas tablas de madera hay ahí. ¿No viste la complejidad que hay dentro del bosque? La biodiversidad, los insectos, los pájaros. ¿Viste un poco de madera? De tablas de madera. Entonces, en ese sentido dice, ah, esto sí es El Dorado, porque yo que soy maderero, puedo extraer yo no sé cuántas tablas de aquí, de madera, entre otras cosas, muy fina. Podría ser, ¿verdad? Entonces, ese imaginario del Dorado ha poblado también la imaginación, y la gente piensa que debido a ese imaginario, pues eso es lo que tiene que hacer, enriquecerse. De ahí se desprende lo siguiente, ¿verdad? Igualmente, hemos tenido otro tipo de imaginarios. El que hablábamos sobre José Eustacio Rivera tienen que ver con ese imaginario de infierno verde. Uy, la selva es terrorífica, qué susto, qué miedo. Ahí hay muchos sapos malucos, cantan feo, me pican los zancudos, en fin. Cosas que pueden ser ciertas en un sentido. Pero si nos lo imaginamos como eso y no como un lugar en el que podemos realmente vivir, confortarnos, conocer, gozar el mundo, entonces estamos como parados en otro asunto. Y un imaginario, había otro imaginario que quiero mencionar, que es el que llaman desierto rojo. Cuando hubo unas talas inmensas en Brasil, esa es la carretera transamazónica, la tala del bosque para poner ganadería y cosas por el estilo, entonces alguna gente empezó a decir, pero esto que era un gran bosque húmedo tropical, se va a volver un desierto completo precisamente por la destrucción del bosque. Pero hoy en día estamos también en la consolidación de un imaginario diferente, una especie de ambientalización potente de la Amazonia. Inclusive, a veces, por supuesto que yo lo apoyo, pero por otra parte, no me gusta la idea de que uno ambientalice mucho un territorio a costa de desambientalizar otros. O sea, ¿qué pasa con la Orinoquia? ¿Pero qué pasa con el altiplano cundiboyacense? O con el Valle del Cauca, o con el Caribe, ¿verdad? Entonces, si bien nosotros deberíamos, digamos, avanzar sobre esa transformación de nuestra manera de entender nuestra relación con el resto de la naturaleza, pues también nos compete que no se trata simplemente de una sobreambientalización de la Amazonia a costa de una subambientalización o sacrificio de otros ecosistemas. Me parece que tenemos que marchar en función de las dos cosas. La mayoría de la población colombiana, ¿dónde vive? En buena medida en el Caribe, en el altiplano cundiboyacense, en el eje cafetero y el Valle del Cauca. No podemos pensar que vamos a proteger todos y a salvar la Amazonia
Resulta que un montón de gente vive en esos otros lugares requieren también una reflexión tan profunda como la de la Amazonia. Y no debería cargar todo el interés hacia un punto que es bien importante, descuidando otros lugares. Porque estamos en el planeta Tierra. Es de ahí es la conversación. Y fíjate, Germán, porque esto lleva como a pensar en unas cifras, ¿cierto? Sí, claro. Tenemos el 41, mal contado, 42% del territorio nacional es la Amazonía, pero cuando piensas que la Orinoquía hace parte de esa continuidad amazónica que se prolonga desde Venezuela, entonces tendríamos un país eminentemente amazónico, ¿sí?, en términos de porcentajes y de volúmenes de tierra. Sí. Y si a eso le sumas entonces las selvas del Pacífico, que son unas selvas con sus particularidades, sus singularidades y sus procesos biológicos y culturales que sin lugar a dudas son fenomenales, claro, muy similares a estos, pero con sus notables diferencias, entonces tenemos un país supremamente selvático, un país que todavía conserva unos bosques, pero que a su vez descuida un tema importante que planteaste, y era el tema de las ciudades amazónicas, las cuales crecen vertiginosamente, sin control alguna, sin planificación, y además bajo incluso la misma complejidad del Estado, dentro de una lógica de indiferencia en términos ambientales, en términos energéticos, que impactará sin lugar a dudas de forma mucho más profunda la preservación de estos bosques, de estos ecosistemas, claro, y de los procesos sociales y culturales que allí se viven. Entonces a mí me surge la pregunta, profesor Germán, de cómo desde la academia, desde las universidades, ¿cierto?, se puede aportar a generar una conciencia que va más allá del simple hecho amazónico, para insertarla en esos espacios de la urbanidad, en esos espacios donde se han afianzado unas relaciones sociedad-naturaleza supremamente extrañas, como la humanización más bien de la naturaleza, la humanización de un perro, de un gato, que no permite o que no es igual en estos espacios. ¿Cómo desde las academias podemos generar reflexiones alrededor de esto? Pues las ciudades son unos aparatos poderosísimos de transformación y de captura de recursos y de población humana. Pero obviamente, por más que uno piense que eso es artificial o artificioso, la construcción de cualquier cosa es también naturaleza. Es que los ladrillos se hacen de arena y cemento, ¿verdad? O de ciertos elementos que hacen parte de la naturaleza. Pero las ciudades tienen una capacidad doble de chupar recursos de su entorno, pero al mismo tiempo de concentrar poblaciones. Las ciudades concentran poblaciones y desocupan territorios al mismo tiempo. Entonces, no podemos en la Amazonia, en un lugar donde todavía las ciudades no son el desastre que es Bogotá, o que puede ser en este momento Medellín o Cartagena, que tenemos el chance de construir una especie de biodiversidades, olvidarnos de eso, porque normalmente los estereotipos, si nos remite otra vez al tema de los imaginarios, es la Amazonia es exclusivamente un inmenso bosque que no tiene nada más por dentro. O la Amazonia es un grupo de una población pequeña que es una población, digamos, indígena de una existencia, digamos, milenaria en el territorio. Pues resulta que la Amazonia también está hecho de ciudades, entre otras cosas, y de poblaciones que vienen de otras partes. Entonces, una conversación sobre cómo construimos esas ciudades. Y agrego, porque creo que lo mencionaste esta mañana en una conversación que tuvimos. En San Pablo, en Brasil, existen 600.000 indígenas. San Pablo tiene como casi 20 millones de habitantes. Hay una cantidad de indígenas que por distintas razones empiezan a desplazarse y llegan a la Amazonia. Perdón, llegan a la Amazonia no, llegan a las ciudades. Vamos a poner el caso de Leticia. Si los recursos de transferencia son girados, llega a gobernación, sacan de los cajeros el dinero, eso no están por allá en los territorios, eso no están por allá en Chorrera o en otro lugar,
Entonces eso jala. 2, colocamos algunas universidades, colocamos mejores oportunidades de educación, pues personas que están en los territorios alejados quieren encontrar eso. Buena parte de los programas sociales se recogen ahí. El dinero trasladado por allá lejísimos a zonas remotas, eso es como un maleficio, como un demonio que se llevaron por allá, porque pues finalmente va a quedar en manos de los comerciantes, claro, o de quien, o el dinero no se come. Entonces, mientras nosotros no pongamos atención suficiente a ese proceso de urbanización, que aparentemente todavía no nos impacta en exceso, por lo que la población es relativamente pequeña en comparación con otras partes del país, pero el proceso de crecimiento es acelerado en la región amazónica, el de crecimiento urbano. Tenemos la oportunidad de construir todavía y evitar los desastres urbanos que tenemos en muchas partes y hacer de estas ciudades algo más habitable, ciudades donde no está excluida la naturaleza. No, la tenemos aquí estamos, en esto nos paramos, esto es lo que olemos, esto es los pájaros que escuchamos en las mañanas y a mediodía y en la tarde. La naturaleza no está excluida de las ciudades, es parte de las ciudades, y a veces pensamos que la ciudad es como algo opuesto a la naturaleza. Perdón, ¿cómo es la historia? No, eso no lo entiendo muy bien. Profesor Germán, para nosotros es un gusto en este primer seminario internacional de Historia y Antropología tenerlo presente, haber reflexionado algunos aspectos que son, sin lugar a dudas, parte de lo que nos define también como académicos, pero más allá de la academia, como humanos, insertos en una dinámica, en un sistema, ¿cierto?, de representaciones, en un sistema material. Y en ese sentido de lo material, para finalizar, cuéntenos ¿en qué se centran sus investigaciones recientes? Bueno, en este momento estoy tratando de digamos, compilar un libro. En el año 2010 estuve conversando con una señora que era muy importante en el mundo de las ciencias en UNESCO. Me dijo, no, Germán, mira, eso de producir libros, eso es muy complicado. Si eso no tienen comercialización, como digamos la literatura y eso, no, eso la gente que está en la academia, la ciencia y eso tiene que producir artículos. Entonces me quedé pensando, porque yo hacía a veces esfuerzo y publicaba, ¿no? Y recogía artículos de colegas y sacaba compilaciones y cosas por el estilo. Me quedé, bueno, voy a escribir artículos. Entonces me dediqué a escribir artículos, algunos publicados en revistas de esas indexadas. Hice una cosa ahí bonita para la Oxford Encyclopedia of Latin American History, chévere, pero pasado un tiempo dije, uy no, yo voy a tratar de como agarrar todos esos artículos y los voy a volver un libro. Pero entonces en este momento mi interés es este. No quiero hacer un libro tan académico. No estoy interesado en tantas notas de pie de página. No me interesan tanto las estrategias metodológicas bien aburridas para que nadie las lea. Me interesaría publicar, transformar los escritos que yo tenga y publicarlos en un lenguaje que le llegue a más gente, que permita, digamos, que los estudiantes de décimo, de 11 lo pudieran leer, que le pudiera llegar a los profesores. No una carreta, perdón, que yo sé que los que están en el mundo de la academia tienen que jugar con eso, pero yo estoy aburrido de eso. Yo quisiera, ojalá que lo que uno escriba, más gente lo pueda leer, si acaso lo que uno dice hace sentido para otros, ¿verdad? Y no para los 5 gatos que están en el mismo tema que uno también está, y que todos nos hablamos y nos entendemos, pero que casi nadie más realmente se beneficia de esa reflexión. Entonces estoy metido un poquito menos, el tema para mí es menos el contenido, aunque es muy amazónico. El tema es la forma, cómo contar mejores historias para que esas historias realmente le lleguen a más gente y más gente se pueda apropiar de estas conversaciones y discursos que a veces suenan tan esotéricos a veces, ¿sí? Pero que poco le contribuyen a un público más amplio. Ese es el esfuerzo. Qué interesante, porque es explorar nuevas narrativas, sí, dentro de la academia. Así es. Que se torna tan aburrida, tan pesada, en ocasiones, tan áspera, tan competitiva también. Y que le termina haciendo juego a ese capitalismo cognitivo que harto daño le ha hecho a las academias y a los académicos. Profesor Germán, bueno, Saúl, es un placer. Lo mismo, sí, mucho gusto. Este espacio, bueno, qué y chévere. haber dialogado con usted un par de minutos. Claro que Muchas sí. Gracias.